más quiero escuchar y la belleza de la eternidad. Acércame más a tu gravedad y el peso de tu ser, el peso de tu ser. Tu misterio quiero contemplar, la maravilla de tu majestad. Más allá de lo que pueda ver, alcanzará tu amor, alcanzará tu amor. Nada puede cambiarlo, tu amor, tu amor. Nadie puede controlarlo, este loco amor que podrá separarnos de tu amor, tan loco amor. Creaste todo con tan solo hablar, y todo en tus manos siempre está. Aún tú amas en intimidad y alcanzará tu amor, alcanzará tu amor. Nada puede cambiarlo, tu amor, tu amor. Nadie puede controlarlo, este loco amor que podrá separarnos de tu amor, tan loco En todo lugar, milagros puedo ver y me recuerda que nada es imposible. En todo lugar, milagros puedo ver y me recuerda que Buenos días, Iglesia. Les damos la bienvenida a una nueva transmisión de nuestro culto dominical. Queremos darle la bienvenida a las personas que están conectadas y a las que están por conectarse, porque sabemos que a pesar de las circunstancias, de las situaciones que están pasando a nuestro alrededor, acordémonos que el Señor sigue siendo fiel con nosotros, amén, y que el Señor echó fuera todo el temor. El día de hoy yo quiero compartirles un fragmento de la palabra de Dios que está en el Salmo 79:13, amén. Y este versículo dice: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Amén, porque sabemos que más que una alabanza con instrumentos, más que estar en la iglesia, acordémonos que el Señor
lo que busca de nosotros es un corazón arrepentido, un corazón que quiera buscarlo en todo momento. Entonces, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, Dios seguirá siendo fiel con nosotros. Amén. Yo le invito ahorita a nuestro tiempo de alabanza y de adoración. Si ustedes tienen la libertad de alzar sus manos, de aplaudir, de alabar y glorificar el nombre del Señor, no lo dejen de hacer, porque no es para alguien más, sino que acordémonos que es para el Señor. Entonces, allí donde usted está, cierre sus ojos, incline su cabeza y vamos a hacer una pequeña oración. Amén. Gracias, Señor y Padre Celestial, Señor, por una oportunidad más, Señor, que nos da, Señor, de estar en tu presencia, Padre amado, Señor, porque sabemos, Señor, que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Permítenos, Señor, que seamos diferentes para ti, Señor. Quita de nosotros todo pensamiento, Señor, todo lo que te está levantando, Señor, para que nosotros, Señor, no busquemos tu presencia, Padre amado, Señor. Permítenos, Señor, que seamos diferentes, Señor, para ti, Señor, y que esta alabanza y esta adoración, Señor, salga, Señor, de nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Padre amado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora quiero que ustedes nos acompañen en nuestra alabanza y nuestra adoración. Vino ese rey que la muerte venció.
Señor, hoy bendecimos tu nombre, Señor. Hoy declaramos que tú eres digno sobre toda cosa. Gracias porque eres tú quien sigue el control de todas las cosas, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos das el privilegio de adorarte, de cantarte, de entrar en tu presencia, Señor. Amado Jesús, en este día nos rendimos delante de ti, Señor. Cantamos que tú eres digno, que tú eres soberano, Señor, sobre todas las cosas. Por eso rendimos nuestro corazón delante de ti esta mañana, Señor. Gracias. Padre, nuestro deseo, Señor, es construir nuestra vida en ti, Señor. Nuestro deseo, Señor, es poner nuestra confianza en ti, Señor. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Dios. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Queremos llevar tu amor al mundo. Cristo, no hay nada más. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Dios. Santo y Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Muy buenos días todos, sean bienvenidos ustedes a nuestra reunión dominical.
Nos agrada mucho que estén aquí en este día. Estamos reunidos, así sea por estos canales digitales, en torno a la palabra de Dios. Voy a invitarlo a que se ubique allí en su casa, en su vivienda, en el lugar donde está, se ponga cómodo, vaya por favor y tome su Biblia para que estemos conectados con la palabra de Dios en este día. Voy a pedirle que por favor vaya buscando en su Biblia el libro de Lucas capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo número 57 hasta el versículo número 62 en esta mañana en la palabra del Señor para poder dar la predicación de este día. Así que voy a pedirle que me acompañen en una sencilla oración en esta hora para poder dar inicio a la predicación de su palabra. Padre, te damos gracias, amado Señor, por la oportunidad que me das, Señor amado, en este día de poder exponer tu palabra. Gracias, Señor, porque tú dices, Señor amado Jesús, Padre, que nosotros somos vasos, Señor, en tus manos, Señor. Y yo te pido que hoy, Padre Celestial, me uses, Señor amado, como tú lo quieras hacer, Señor. Padre, que tú uses mi vida, Señor amado, de la manera que tú quieras, Padre mío, para que yo pueda, Señor amado, Señor, llevar tu palabra, Señor, de la forma que tú, Señor, Padre Celestial, has querido, Padre mío, a tu pueblo, Señor. Por eso, Señor, te pido, Señor, que hoy toques el corazón, Señor, la vida, Señor, la mente de cada una de las personas, Señor, que escuchan este mensaje, Señor, el día de hoy, y las que también lo escucharán, Señor, posteriormente en nuestros medios digitales. Señor, que tu palabra corra, Señor, sea glorificada, Señor, y cumpla el efecto, Señor amado Jesús, Padre, por el cual es enviada, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque en este día nos presentamos delante de ti, Señor, para que tú nos limpies, nos purifiques, Señor, y para que nos permitas, Señor, escuchar tu palabra, Señor amado, Padre, desde el fondo de nuestro corazón, Señor, y que esta palabra también, Señor, pueda dar un fruto, Señor amado, de justicia, Señor, en nuestra vida. Padre, gracias, porque después, Señor amado, de escuchar tu palabra, después, Señor amado, de confrontarnos con ella, nunca más volveremos a ser los mismos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, querido amigo, quiero invitarlo a que usted lea conmigo la palabra de Dios en esta mañana, ubicada en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 57 hasta el 62. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que sus muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, que imparta fe, bendición a través de ella en esta mañana. Vamos a entrar en la predicación de la palabra de Dios. Hace unos años tuve la oportunidad de conocer a un pastor amigo, el cual estimo mucho, y este hombre siempre que predicaba la palabra, siempre tenía una frase muy especial que a mí me quedó en el corazón y algunas veces también la repetí a ustedes en la iglesia. Pero esa frase me quedó en el corazón y me quedó grabada porque tenía un cierto contenido especial para el momento que yo estaba viviendo en ese entonces cuando la escuché por primera vez. Y este hombre decía siempre, nosotros no somos de los que retrocedemos, ni retroceder es una opción. Nosotros no somos de los que retrocedemos, ni retroceder es una opción. Y siempre que yo escuchaba esa frase, y más en el momento que estaba pasando en ese instante en mi vida, me quedaba allí en el corazón, me quedaba allí en la mente, y yo siempre decía, bueno, Señor, tú nunca quieres que nosotros miremos atrás. Y en días pasados, leyendo este capítulo de la palabra de Dios y preparando el mensaje de la palabra para el día de hoy, analizaba y pensaba y le decía, bueno, Señor, yo quiero que por favor muestres tu palabra, Señor, al pueblo. ¿Qué quieres tú hablar a tus hijos? Porque, mi querido hermano, la palabra de Dios dice que el Señor Jesús, diciéndole a sus apóstoles, dijo, está escrito, heriré al pastor y sus ovejas serán dispersas. En este momento, querido hermano, que no hemos podido
tener la posibilidad de reunirnos nuevamente físicamente en la iglesia, que no hemos tenido la oportunidad de volver a estar juntos, como la palabra dice, en armonía, pues vemos que mucha parte de la iglesia y mucha parte del pueblo de Dios eh, ha decidido prácticamente volver atrás nuevamente, que ha decidido eh, dejar de lado la iglesia y piensan que tal vez ha llegado un instante donde no necesitamos de Dios, o donde pues como no podemos asistir a la iglesia, pues buscaremos de Dios en el momento que se pueda de nuevo. Y la palabra de Dios dice que Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. No solamente está en el locativo de la iglesia, sino que también está en nuestro corazón, está en nuestra casa, está donde nosotros querramos buscarlo. Y por eso, mi querido hermano, he decidido compartir esta palabra hoy. En días pasados, cuando leí esta palabra, uno de los capítulos que más me ha gustado leer, o de las palabras que más me ha gustado leer, porque habla de cómo debemos nosotros seguir a Dios. ¿Cuál es el propósito de seguir a Dios? Hay partes en la palabra de Dios donde el Señor le decía a sus discípulos: el que no deja padre, madre, hijos, hermanos por servirme no puede ser mi discípulo. Y eso no es tomarlo textualmente como quien quiere decir que vamos a abandonar nuestra familia, que el día de mañana nos vamos a ir y vamos a dejar a nuestros hijos botados, abandonados a nuestras esposas, porque con el pretexto o con la excusa de que vamos a seguir a Dios. Lo que Dios quería dar a entender en su palabra es que quien no ame más a Dios, aquel que no ame más a Dios que al resto de sus cosas, no puede ser su discípulo. El que no tenga al Señor como primer elemento en su vida, más que el resto de las personas que ocupan su vida, pues no puede ser seguidor de Dios. ¿Por qué? Pues porque finalmente aquel que no tenga en primer lugar al Señor, siempre que venga otra circunstancia, va a preferir volver atrás o mirar atrás antes que sacrificar lo que tiene por delante. Entonces, vamos a entrar en materia en esta mañana para poder hablar de su palabra, para poder entrar en el pensamiento de la palabra de Dios. Acompáñeme por favor al versículo número 57 del libro de Lucas en esta mañana para poder dar inicio a la predicación de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Esto es un caso típico de una persona que habla desde su emoción más que desde sus propias convicciones. Hemos estado hablando demasiado acerca de lo que es la diferencia entre una convicción y una emoción. Y en días pasados hasta dedicamos una predicación completa a esto. Y en días pasados que hemos estado también hablando del tema de los temperamentos. Esta semana estuvimos estudiando el temperamento de Pedro y de cómo una de sus debilidades era la impulsividad y cómo a veces hablaba sin pensarlo, hablaba motivado más por lo que quería agradarle al resto de la gente, quería agradarle al maestro, menos por lo que él estuviera convencido o sintiendo realmente allí adentro de su espíritu, no en su alma, sino en su espíritu. Y nosotros como seres humanos, casi que la mayoría de seres humanos somos así, a veces somos prontos para hablar, somos prontos para poder dar un compromiso que sabemos que finalmente no vamos a cumplir. Muchas personas llegan a la iglesia diciéndole: Señor, tú sabes que yo te seguiré, tú sabes que yo estoy aquí, Señor, para que tú uses mi vida. Y a los 15 días, pues, cuando se les presenta algún inconveniente, no vuelven. Ya no quieren seguir a Dios, ya no quieren hacer nada en la iglesia, empiezan a dejar su compromiso con Dios allí. ¿Cuántos hoy no levantan sus manos y lloran en la presencia de Dios y le dicen: Señor, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo voy a comprometerme contigo, que esta vez sí, ahora sí llegó el momento de comprometerme contigo? Y pasa el tiempo y ya los ve uno alejados de Dios, diciendo: es que esto es muy difícil, es que no saben lo que a mí me pasa, ustedes no saben lo que yo estoy viviendo. Y siempre ponemos excusas para poder no tener como la suficiente valentía para poder caminar con Dios.
Por eso la palabra de Dios decía, desde el tiempo de Juan y hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y no estaba hablando de la violencia física como tal, sino estaba hablando de aquellos que deben ser valientes para poder caminar con Dios. Porque a veces caminar con el Señor te va a implicar mucho sacrificio, te va a implicar dejar muchas cosas atrás, las cuales no va a ser fácil, pero Dios siempre te va a recompensar. Entonces la palabra del Señor dice que este hombre le decía, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Pero lo que se le olvidaba era que estaba hablando con el Creador, que estaba hablando con un hombre que más allá de ver lo físico y de escuchar lo que estaba hablando este hombre, conocía el corazón. Y viene uno de los versículos que a mí más me rasgó las vestiduras en estos últimos meses prácticamente, y estuve estudiando mucho y pidiéndole al Señor que me ayudara a revelarme este versículo, porque este hombre le dice una cosa y el Señor le responde con algo que parece no tener coherencia, que parece no estar enlazado con la conversación. Como si usted fuera a preguntar a la tienda por carne y le respondieran por dónde está la ropa, una cosa así. O sea, hay una parte aquí en la conversación que parece no tener un enlace, una coherencia, una conexión. Entonces este hombre le dice, yendo uno del camino, le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y yo cuando leí esto quedaba pensando y diciendo, bueno, Señor, pero es que esto no, a mí para mí no tiene sentido. O sea, ¿cómo le estás respondiendo a esto, a una cosa que esta persona te está diciendo que es totalmente diferente? Hay algo que no me parece coherente en la conversación. Leí en otras versiones de la palabra de Dios también, y la idea es la misma. Casi que dice lo mismo, y yo decía, bueno, Señor, pero ¿cuál es la idea principal de esto? ¿Por qué tú, a un hombre que te dice que te quiere seguir, tú le respondes que las zorras tienen guaridas, que las aves de los cielos tienen nidos, pero que tú no tienes donde recostar la cabeza? ¿Cuál es el sentido de esto? Y orando en días anteriores, el Señor me muestra lo que quería realmente decir en este versículo, y leyendo un poco de comentaristas bíblicos, he podido comprender lo que quería decir. Y el Señor le estaba diciendo, querido amigo, si tú estás buscando a Dios por lo que Dios te puede dar, estás equivocado. Porque así como las aves de los cielos tienen nidos, como las zorras del campo tienen guaridas, el Hijo del Hombre no tiene nada para ofrecerte más que la vida eterna. Y habían pasado unos momentos atrás, y también lo comprendí cuando empecé a leer el contexto de los capítulos anteriores, donde el Señor había hecho milagros, les había dado alimento, les había multiplicado los panes, los pescados. Dios el Señor les había hablado de la palabra, habían cenado en muchas ocasiones. El Señor había hecho milagros también allí con también la conversión del agua en vino. Entonces muchos de los que seguían al Señor no lo estaban siguiendo realmente porque quisieran entregar su vida a Él, sino por lo que Dios les pudiera dar. Y aquí es donde estamos equivocados, ahí es donde estamos errados. Porque al Señor no le podemos buscar solamente por lo que Dios puede darnos, sino por entregar realmente nuestra vida al Señor sin interés. Todos los seres humanos estamos acostumbrados, y en su gran mayoría, a dar esperando siempre recibir algo a cambio. Aunque uno no lo diga y uno no lo exprese, uno siempre da esperando que eso más adelante se le retribuya y se le devuelva. Estamos acostumbrados a veces hasta a cobrar los favores. Entonces tú haces un favor hoy y en algún tiempo, puede ser meses, años, días, le estás diciendo a la persona, cuando lo necesitas, acuérdate que yo también te ayudé cuando tú necesitabas. Entonces no estamos dando desinteresadamente, siempre damos esperando recibir algo a cambio. Y estos hombres que seguían al Señor, lo seguían, claro, y estaban allí y escuchando sus mensajes, viendo sus milagros, pero siempre estaban esperando qué podían recibir. ¿Cómo iban ahí ellos? ¿Cómo podían beneficiarse de la búsqueda de Dios? ¿Cómo podían beneficiarse de buscar al Señor? Y eso no es nada ajeno a lo que vemos hoy. Nosotros en la iglesia muchas veces
vemos personas que entran, las cuales no conocemos, las cuales llegan a la iglesia por iniciativa propia, se sientan en la última banca, escuchan todo el servicio, los ve uno concentrado, los ve uno en reverencia, y al final del servicio, cuando termina, la gran mayoría, casi que el 80% de las personas que llegan solas a la iglesia, que llegan por iniciativa propia, eh, piden hablar también con el pastor, con la pastora, con alguien, con alguna persona que dirija la iglesia, y ahí le alzan el zarpazo. Dicen, no, no tengo con qué comer, no tengo con qué vivir, no tengo con qué irme para mi pueblo, no tengo. Entonces van buscando ayudas, van buscando beneficio. Hay personas que asisten a la iglesia y van a la iglesia porque en ocasiones la iglesia les ayuda con algo económico. Y yo no estoy hablando que sea mal que la iglesia ayude, porque esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia también es que la iglesia tiene que tener una labor social, porque a eso vinimos también. Vinimos también a poder llevar la misericordia de Dios. Pero yo estoy hablando netamente de cuando las cosas pasan de ser un seguimiento a Dios de corazón, cuando yo dejo de seguir a Dios porque realmente quiero entregar mi vida a Él, por lo que me dé o no me dé, y paso de eso a solamente esperar el beneficio que Dios puede dar. Paso a solamente buscar a Dios, porque si busco a Dios, entonces mi hogar se va a restaurar, porque si yo busco a Dios, entonces yo me voy a sanar, porque si yo busco a Dios, entonces Dios me va a dar dinero, porque si yo busco a Dios, entonces mis hijos se van a salvar. Y todo eso Dios lo hace, pero eso debería pasar a un segundo plano cuando yo quiero realmente entregar mi vida a Dios. Porque cuando yo entrego mi vida a Dios, cuando yo sigo a Dios, porque es la pasión de mi vida, porque si Dios me da o no me da, y si Dios me quita, yo igual voy a seguir caminando con Dios, entonces allí Dios va a empezar a hacer todas las añadiduras de las que hemos hablado. Va a traer sanidad a tu vida, va a traer libertad, va a restaurar tu hogar, porque se da cuenta que no lo estás buscando simplemente por eso. Muchas personas en las iglesias reciben milagros y se olvidan que Dios existe. Se olvidan que Dios fue quien hizo ese milagro en sus vidas. Entonces el Señor le estaba diciendo a este hombre, porque conocía su corazón, le estaba diciendo, querido amigo, las zorras pueden tener guaridas, las aves de los cielos pueden tener sus nidos, pero el Hijo del Hombre no te va a dar más que la vida eterna. Si quieres seguirme, ten en cuenta que esto no es como hoy muchas iglesias quieren verlo, como un evangelio de la prosperidad. Esto no quiere decir que de ahora en adelante tú te vas a beneficiar y vas a tener, para aquel tiempo vas a tener tu propio caballo, tu propio asno donde movilizarte, vas a tener las mejores túnicas de la época, vas a tener las mejores sandalias del momento. No quiere decir que vas a estar lleno de beneficios, porque por el contrario, muchas veces el seguir a Dios implica sacrificios. Y muchas personas a veces confunden el que buscamos a Dios y tenemos que tener lo último, lo mejor, lo más play, porque Dios me bendice y me prospera. Y eso a veces estamos errados en ese concepto. Porque aunque Dios realmente nos suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, hay momentos en que Dios permite también que nosotros pasemos pruebas, pasemos dificultades para probar nuestro corazón, para saber en dónde está nuestro corazón. Seguir a Dios no es necesariamente sinónimo de tener tus bolsillos llenos de dinero, de tener bienestar en todas las etapas de tu vida. Porque en ocasiones, mi querido amigo, seguir a Dios también implica que vas a tener que pasar momentos de dificultad, vas a tener que pasar momentos muy difíciles, porque Dios también quiere probar tu fe. Dios también necesita saber si tú, a pesar de que pase lo que suceda en tu vida, aún conservas el amor a Dios, como pasó con Job. Y yo quiero que por favor voltees unas páginas más adelante allí en tu Biblia y busca el capítulo número 6 del Evangelio según San Juan. Juan, capítulo número 6. Y vamos a leer el versículo número 63 en adelante. El Señor, diciéndole allí a sus discípulos, le dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen,
porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ya voy a decirles por qué dijo el Señor esto. Y mire lo que dice el versículo número 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces el Señor les está diciendo, ustedes deben saber que no pueden ser seguidores míos si no les es dado del Padre. ¿Por qué? Porque el seguir a Dios, número uno, necesitas ser llamado, escogido, pero número dos, necesitas tener una convicción de espíritu para seguir a Dios. Debes saber que tú sigues a Dios, sea lo que sea, pase lo que pase, vayas a donde vayas, estés donde estés. Y estos discípulos también habían visto al Señor hacer milagros, también habían participado de los milagros del Señor, también habían participado de haber cenado con Él, haber participado de sus bendiciones. Y ojo, la palabra de Dios no dice y sus seguidores volvieron atrás, no dice y algunos creyentes volvieron atrás. Está hablando de discípulos, de personas que ya tenían un cierto grado de conocimiento de Dios, que tenían un cierto grado de convicción en la palabra, de fundamento mejor, de fundamento en la palabra de Dios y en el camino de Dios. A veces pensamos que los discípulos eran simplemente los 12, ¿no? El Señor tenía muchos más discípulos. Lo que pasa es que esos 12 eran el fundamento del apostolado que Dios quería dar para poder levantar su iglesia. Esos 12 eran el fundamento. Pero discípulos habían muchos más. El tema es que hay un camino muy grande entre ser creyente y ser discípulo. Y mire, querido hermano, yo por mucho tiempo pensé y prediqué que aquel que tenía un verdadero encuentro con Dios no podía volver atrás. Pero estos días analizando esta palabra y analizando otros aspectos de la Biblia, me doy cuenta que una persona que puede haber conocido a Dios y puede tener un encuentro con el Señor, sí puede volver atrás. Que a veces nosotros tenemos el concepto de que el que conoce verdaderamente a Dios no peca. Pero yo quiero decirte una cosa, y es que aún la persona que conoce muy bien a Dios también puede pecar. Por eso la Biblia dice, velar antes de orar. Aquí estaba hablando de que eran discípulos y volvieron atrás. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Se desencantaron porque se dieron cuenta que, o pensaban tal vez, que toda la vida, mientras siguieran al Señor, iban a recibir el mismo beneficio. Siempre iban a tener alimentos, siempre iban a tener cobija, siempre iban a tener bienestar. Y cuando se dieron cuenta que el Señor estaba diciéndoles no, porque yo no tengo que ofrecerles más que la vida eterna, empezaron a volver atrás. Empezaron a decir, aquí no vamos a obtener nada más que sufrimientos y nada más que de pronto necesidades, y quisieron volver atrás. Judas fue un hombre que conoció a Dios, que estuvo con el Señor, que conoció sus milagros, que vio sus milagros, que participó de la gloria de Dios. Y sin embargo volvió atrás. Pedro estuvo presente en la transfiguración del Señor, uno de los milagros más sorprendentes que hizo el Señor Jesús, con otros de sus colegas apóstoles allí. Y cuando murió el Señor Jesús, Pedro había vuelto atrás. Pedro había vuelto a pescar otra vez. Saúl, Dios transformó el corazón, dice la palabra de Dios, que el Espíritu mudó el corazón de Saúl al de un nuevo hombre. Y Saúl volvió atrás. Sansón, con voto nazareo desde niño, el Espíritu Santo lo utilizaba de una manera sorprendente para poder rescatar al pueblo de Israel del dominio de los filisteos. Y sin embargo, Sansón volvió atrás. David, un hombre de Dios, Dios lo llevó a ser rey sobre Israel. Tuvo el corazón conforme al de Dios. Sin embargo, un día, en lugar de estar en la guerra, quiso mirar una mujer ajena, traerla a dormir con ella, y pecó, conociendo a Dios. Entonces, ¿por qué sucedía ese tipo de cosas? Porque la palabra de Dios misma dice velar antes de orar. ¿Cuántos pastores hoy no caen en cosas que no agradan a Dios? ¿Cuántas mujeres de Dios hoy caen en cosas que no agradan a Dios?
¿Y eso quiere decir que nunca conocieron a Dios? No. Eso quiere decir que descuidaron su vida espiritual. Eso quiere decir que su vida espiritual pasó a un segundo plano. Y por eso la palabra del Señor, mi querido amigo, dice en este punto y dice en este versículo de la palabra del Señor, que por eso muchos discípulos volvieron atrás, porque se dieron cuenta que esto no era lo que ellos estaban buscando. Se me pasó al principio decirte el título del mensaje, pero por eso hemos titulado el mensaje de hoy, retroceder nunca, rendirse jamás. Yo quiero contarte algo que he visto y que he vivido con los jóvenes, y a muchos les he contado este testimonio, y hoy quiero que tú también participes de él. Cuando yo estaba en mi relación de noviazgo con la mujer que hoy es mi esposa, eh, nosotros sufríamos bastante el tema de nuestro noviazgo porque muchas personas opinaban sobre nuestro noviazgo. Entonces venía una persona y nos decía, bueno, adelante, yo veo que esta relación está en las manos de Dios, esto es de Dios, ustedes, mejor dicho, van a llegar lejos en el Señor. Y bueno, uno decía, bueno, bendito sea Dios. Después llega otra persona y decía, mire, yo soñé que eso no es de Dios, que ustedes no tienen que estar juntos, que ustedes van a pasar muchas dificultades, que a ustedes les va a ir mal si ustedes siguen haciendo eso, ustedes no deben estar juntos. Y así era todo el tiempo, todo el tiempo. Tuvimos una temporada que fueron casi como meses, donde pasaba eso todo el tiempo. Venía uno, opinaba, venía el otro, opinaba, venía el de más allá, opinaba, y eso también desestabilizaba mucho la relación de noviazgo. Al punto que yo en algún momento empecé también a descuidar mi relación espiritual con Dios, porque me afectaba emocionalmente lo que pasaba. Porque un día estaba triste, otro día estaba alegre, otro día estaba con ganas de servirle a Dios, otro día no estaba con ganas de servirle a Dios. Y también tomé la decisión de alejarme de Dios durante 3 meses. Y durante estos 3 meses, que fueron uno de los meses más amargos que he pasado en toda mi vida, porque el Señor me persiguió por todo lado, en todo lado me hablaban, en todo lado me decían que yo tenía que arrepentirme. Conocí a este pastor que les digo hoy que decía, nosotros no somos de los que retrocedemos, ni retroceder es una opción. Por eso esa frase tiene tanta cabida en mi vida, porque en ese momento yo había retrocedido, había vuelto atrás. Y Y ahí seguía como el tema también con esto de mi relación de noviazgo, y yo me desestabilizaba emocionalmente. Y cuando me desestabilizaba emocionalmente no quería servirle a Dios, no quería orar, no quería leer la Biblia, no quería hacer nada. Entonces un día, mi querido hermano, tuve que ir de rodillas, y yo por eso siempre digo que hay oraciones que no necesariamente tienen que venir de las palabras que tú utilices, sino hay una sustancia que viene específicamente de aquí, de adentro, de tus entrañas. Y ese día recuerdo que me arrodillé y oré a Dios, y esa oración, yo no creo que haya estado yo más de 5 minutos arrodillado, pero fue una oración que cambió mi vida por completo. La transformó por completo. Fui de rodillas y le dije, Señor, perdóname. Yo sé que yo he actuado mal, que yo no he hecho lo bueno delante de tus ojos, que yo he dado prioridad a otras cosas antes que a ti. Pero te pido que me perdones, porque yo fui diseñado y creado para servirte. Y allí arrodillado, nunca voy a olvidar que entre lágrimas y en una oración que casi que con amargura la hice, una oración que hice con un sentimiento bastante fuerte de amargura y encontrado, y sin ganas de querer ni siquiera hacerlo. Me acordé mucho en ese momento de la oración que hizo Ana, que cuando quería quedar embarazada, fue una oración que hizo con amargura de espíritu, que hizo una oración con un sentimiento encontrado. Y allí le dije al Señor, Señor, si tú me permites casarme con esta mujer, yo te voy a servir. Pero si eso no pasa, también te voy a servir. Con ella o sin ella, yo tengo que seguir adelante. Este no es mi escenario final. Si ella va a ser mi esposa y ella va a ser la mujer que tú vas a querer darme para mí, Señor, voy a amarte, voy a servirte todos los días de mi vida junto con mi familia.
Pero si ella no es la persona que tú quieres para mí, de todas maneras yo te voy a servir. Yo voy a seguir adelante porque esto, Señor, mi relación contigo no depende de lo que esté pasando hoy en esta relación de noviazgo. Con ella o sin ella, yo te voy a servir. Con ella o sin ella, yo te voy a amar. Con ella o sin ella, yo voy a hacer tu propósito. No le dije nada más. Tal vez fueron 5 minutos que estuve arrodillado, llorando. Pero cuando me levanté de ese lugar, mire, querido amigo, yo sentí que algo realmente se transformó en mí. Empecé a sentir una paz sin igual. Antes de eso yo sentía un temor muy grande, el pensar que de pronto no podía compartir mi vida con Catalina. Y sentía temor y sentía miedo y sentía tristeza. Después de que hice esa oración y me levanté, sentí una paz enorme. Pensaba que si yo tenía que, como Abraham, ir a sacrificar a Isaac, estaría tranquilo y que si tenía que retenerlo a mi lado a Isaac, podía también estar tranquilo, porque seguir a Dios te va a requerir sacrificios. Y después de que me levanté de esa oración, vinieron también momentos difíciles, pero fueron más los momentos buenos, tanto así que un año creo que después de que pasó eso, pues Dios nos permitió casarnos y aquí el resultado de nuestra relación también matrimonial. Pero Dios, mi querido amigo, eh, anhela que tú le sirvas y le sigas, no por lo que Dios puede darte, sino por lo que tú quieres hacer en Dios, por agradecimiento a lo que Él ha hecho en ti. Que si Dios te da, tú seguirás caminando con Dios, pero si Dios te quita, tú también seguirás caminando con Dios. Y te lo voy a demostrar en los versículos siguientes. Mira lo que dice el versículo número 59. El Señor le dijo a otro, sígueme, y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Este hombre estaba pasando por un momento muy difícil en su vida. Aunque el primero, Dios le había dicho que no lo siguiera por dinero, porque conocía su corazón, que no lo siguiera por lo que Dios podía darle mejor, porque Dios conocía su corazón. A este segundo estaba pasando un momento realmente muy difícil. Creo que todas las personas que han tenido la desgracia, igual es la ley de la vida, pero todas las personas que han tenido la desgracia de perder un ser querido, pueden saber el dolor que se siente, pueden saber el dolor de la ausencia. No somos ajenos a eso, acabamos hace muy poco de perder un familiar muy cercano. Pero en ocasiones cuando estas situaciones vienen a su vida también desestabilizan mucho la fe. Cuando estas circunstancias vienen a la vida de una persona que conoce de Dios, tiende a desestabilizar su fe. Porque uno dice, bueno, ¿por qué si yo sigo a Dios tuve que perder a mi padre? ¿Por qué si yo quiero seguir al que es el creador de la vida, yo tengo que perder a mi padre? Tengo que perder a mi madre. Tengo que perder a mi familiar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en este momento, cuando yo quiero servirte, cuando yo quiero seguirte, esto pasa? Y por eso Dios le estaba diciendo y le dijo en el siguiente versículo, deja que sus muertos entierren a sus muertos y ve y anuncia el reino de Dios. El Señor estaba diciendo, no importa, ya tu padre está en un lugar donde va a tener paz y donde va a tener tranquilidad, pero tú necesitas hacer lo que Dios te ha mandado hacer aquí. No puedes depender de que tu familiar esté o no esté. Debes seguir adelante. El mismo Señor le dijo a Josué, cuando Moisés murió, le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú toma el control y pasas de Jordán. Quizá para este hombre el padre era una imagen irreemplazable. Bueno, para todos, pero para este hombre era un superhéroe tal vez. Quizá tenía a su papá allí en un pedestal grandísimo. Y por eso el Señor está diciendo, deja que sus muertos entierren a sus muertos. Ya basta de estar allí pegado a tu papá, ya él murió. Eso no quiere decir que tú no puedas estar triste, que no puedas hacer el duelo normal que hay que hacer cuando hay una pérdida, porque eso pasa, porque hay dolor en el corazón, porque hay también dolor por la ausencia de la persona, porque también uno extraña las cosas que pasan, eso es normal, eso es natural. Pero lo que Dios le estaba queriendo decir es no te puedes quedar llorando a una persona cuando es momento de levantarse
y seguir al frente. Cuando es momento de poner un foco y caminar en cuanto a lo que Dios te ha dado. Y por eso el Señor está diciendo, deja que sus muertos entierren a sus muertos, porque tal vez para este hombre el papá era una imagen prácticamente de un héroe, tal vez era una imagen que idolatraba. Y este hombre le estaba diciendo, sí Señor, yo te voy a seguir, pero primero déjame que yo vaya y entierre a mi papá. Y el Señor está diciendo, ya, tu papá murió, es hora de seguir, es hora de caminar, es hora de ir al frente para hacer la voluntad de Dios. Es hora de que vayas al frente para hacer la voluntad de Dios. Puede que no haya sido un familiar en lo que hayas perdido, pero puede que sí hayas perdido algo que tú valorabas demasiado. Puede que hayas perdido tal vez algo que tú tenías con mucho valor en tu vida. Y Dios te está diciendo, no puedes, tu relación con Dios no puede depender de terceros. Tú tienes que amar a Dios por encima de todas las cosas. Tú tienes que caminar con Dios por encima de todas las cosas. No es fácil hablar de Dios mientras tú pierdes. No es fácil hablar de Dios y tratar de motivar la fe de otros cuando tú mismo estás pasando por un momento de una circunstancia de amargura, de tristeza y angustia. Pero en eso hay propósito y eso se llama seguir a Dios. Por eso Job tuvo tanto beneficio en haber pasado la circunstancia que recibió. Porque Job perdió absolutamente todo, cae enfermo y aún así seguía guardando su integridad a Dios, dice la palabra. Aún así seguía alabando a Dios, aún así seguía diciéndole, Señor, yo no solamente te voy a agradecer por lo bueno, sino también por lo malo. Tú no puedes depender de las cosas malas o de las cosas buenas que te pasen para seguir a Dios. Hay quienes solamente siguen a Dios mientras les pasan cosas buenas y cuando vienen los momentos de prueba, los momentos de dificultad, ya no quieren alabar a Dios, ya no quieren levantar sus manos. Hay quienes les pasa lo contrario, levantan sus manos mientras necesitan que Dios actúe con un milagro en su vida, mientras están angustiados. Y entonces pasa la angustia, pasa el momento difícil, Dios actúa con su poder, te saca del hoyo tu vida, como dice la palabra de Dios. Y cuando estás bien, te olvidas de que Dios hizo un milagro en ti. No puede tu relación con Dios depender de lo que Dios te da o de lo que Dios hace en tu vida. Tu relación con Dios debe depender del amor que tú tengas hacia Él, de la pasión que tú tengas por cumplir el propósito de Dios en tu vida. El siguiente versículo, número 61. Entonces también dijo otro de los hombres que estaban allí, vamos a hablar del tercer hombre. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Por qué este hombre le estaba diciendo a los que están en mi casa? Porque no hay nada que agarre más, que jale más la vida de una persona, que obstaculice más el seguir a Dios que su familia. La familia siempre es un punto débil para un ser humano, siempre. Y cuando tú quieres seguir a Dios, los que más se oponen, los que más están allí poniendo trabas para que tú lo hagas, es tu familia. Porque sabe el enemigo que allí es donde te desestabiliza. Muchas personas no van a la iglesia porque sus esposos le dicen no vayas, porque sus esposas le dicen no vayas, porque sus hijos le dicen no vayas. Y esas personas que se mueven mucho por la familia, que dicen, bueno, es que mis hijos me están pidiendo que hoy no vaya a la iglesia, por eso no voy a ir. Es que mis hijos me están pidiendo que no ore, por eso no voy a orar. Es que mi esposo es el que me está pidiendo que ya no lea más la Biblia, entonces por eso no la voy a leer. Cuando ese tipo de cosas suceden, querido amigo, tú estás preso de las circunstancias externas y estás muy propenso a volver atrás. Estás propenso a que tu mirada, como la mujer de Lot, sea puesta allí en Sodoma nuevamente. Que esté puesta en el pasado. No puedes depender de causas externas para seguir a Dios. No puedes depender de otros para seguir a Dios. Y yo entiendo esto porque yo lo viví. Cuando yo empecé a seguir a Dios, mi familia era la que más se oponía. Mis padres eran los que más decían que yo no debía estar en una iglesia cristiana, que no les gustaba que yo estuviera allá todo el tiempo.
Y yo un día tuve que tomar una decisión, como de 14 o 15 años, de decirles, pues, queridos padres, esta fue la decisión que yo tomé para mi vida. Pienso seguir a Dios todos los días de mi vida. Esto me apasiona. Esto mueve de verdad las fibras de mi corazón. Me gusta estar allí buscando de Dios. Quiero amar a Dios toda mi vida. Y pues, no puedo hacer nada más. Si a ustedes les gusta, pues excelente, porque buscaremos a Dios como familia. Y si no les gusta, pues deben tomar la decisión que ustedes quieran, porque no estoy haciendo nada malo, estoy buscando de Dios. Y en días pasados le decía a los jóvenes que hoy en día, cuando yo miro atrás y veo, en el buen sentido de la palabra, y veo mi juventud, y veo que entregamos, juntamente con mi esposa, entregamos nuestra juventud a Dios, sirviéndole a Dios, puedo decir, Señor, gracias, porque valió la pena. Valió la pena. Dios guardó nuestra vida de muchas cosas en nuestra juventud. Entonces, a veces los que más obstáculos ponen son los de tu casa. Y tú debes saber que muchas veces te tocará, querido amigo, sacrificar en tu casa y perder delante de los hombres, como decía Pedro. Es preferible perder delante de los hombres, pero ganar delante de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si Dios te está buscando, si Dios te está llamando, si Dios está poniendo una pasión en ti por su palabra, y tienes obstáculo en tu casa, hay momento de tomar decisiones y decir, qué pena, pero esta es lo que yo decidí y yo voy a seguir a Dios, pase lo que pase. Si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo, yo seguiré a Dios. Porque cuando tú decidas seguir a Dios, vas a sacrificar. Te va a doler de pronto la actitud que van a tomar los de tu casa. Pero la misma palabra de Dios dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo llenas. Solamente tú sabrás lo que pase. Solamente Dios, sabrá de qué manera va a actuar en tu vida y cómo va a actuar en tu familia, como añadidura. Pero tú decides seguir a Dios. Tú decides seguir su palabra. Tú decides caminar en el propósito de Dios. Y date cuenta, este hombre le dice, Señor, deja que yo vaya y primero me despida a los que están en mi casa. La casa es la que a veces pone obstáculos. Y el Señor le dice, ninguno, nadie que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que caminando con Dios y haciendo un voto de caminar con el Señor decide volver atrás es apto para el reino de Dios. Decide mirar atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que dice, Señor, yo sí te voy a seguir, yo sí te voy a servir, y al otro día está arrepintiéndose, es apto para el reino de Dios. Debes saber que la palabra de Dios dice que es mejor que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Si tú decides seguir a Dios, decides seguirlo con pruebas, con dificultades, con momentos difíciles y también con los momentos buenos que vengan. Porque tu relación con Dios no depende de lo que pasa. Tú debes saber que las personas que maduran espiritualmente en Dios saben que a los que amamos el nombre de Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Tú caminas con Dios si tienes bendiciones y caminas con Dios si estás pasando circunstancias negativas en tu vida. Tú aprendes a entender en tu cabeza y en tu corazón que Dios da, pero Dios también quita. Y tú no dependes de eso porque tú le dices, Señor, si tú me das, yo te bendigo, pero si tú me quitas, también te bendigo, Señor. También sigo adelante. También sigo, Señor amado, caminando en tu propósito. También levantaré mis manos para darte gracias. Y allí vas a entender, y allí vas a comprender que rendirse nunca es una opción, que volver atrás nunca es una opción. Y que aquel que camina en la santidad y en el poder de Dios, quizá no tendrá sus bolsillos repletos de dinero, quizá no tendrá los mejores lujos en la tierra, pero en días pasados lo hablábamos, tendrá un tesoro incorruptible en el cielo, de vida eterna. Y todas esas cosas que tú anhelas vendrán por añadidura. Quiero que por favor vayas al libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo número 10. Y quiero que leas por favor conmigo el versículo número 38 y 39. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma.
Tú eres justificado por el poder y la sangre de Dios. Pero la Biblia dice, el justo por su fe vivirá, por su fe, no por lo que Dios le da, por la fe. Y ahí el versículo número 1 del capítulo 11 de Hebreos dice que la fe es una certeza de lo que se espera. Puede que tú ya no lo tengas en este momento, pero tú caminas. Puede que estés pasando por circunstancias difíciles, pero tú caminas creyendo que Dios será quien te dé lo que tú necesitas. No estás con Dios por lo que te da, estás con Dios porque sabes que estás cumpliendo el propósito y estás haciendo su voluntad. Estás agradando a Dios. Y aquí dice, y el que retrocediere, no agradará a mi alma. No agradará a Dios, aquel que mira atrás, aquel que pone su mano en el arado, pero mira para atrás. Y mire lo que dice el siguiente versículo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. No retrocedas para perdición. No retrocedas para que tu vida se pierda. No retrocedas para que tu vida sea otra vez el fango de porquerías y de inmundicia y de pecado que tal vez eras antes de conocer a Dios. Camina en fe para la preservación de tu alma y para que Dios pueda cumplir su propósito en tu vida. Quiero pedirte que cierres tu Biblia en esta mañana, ya hemos terminado la predicación de esta mañana, pero que quiero que pienses allí en tu cabeza, en tu casa, ¿cómo estás realmente tú caminando con Dios? Si caminas con Dios por lo que Dios puede darte, o si caminas con Dios por convicción. Si estás pasando por medio de una prueba difícil y has pensado en desistir, en no volver a la iglesia, piensa por un momento qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú anhelas de parte de Dios para tu vida. Muchas ocasiones yo hablo con los jóvenes de la alabanza y les digo, no podemos servirle a Dios por un estado de ánimo. A veces los chicos de la alabanza llegaban los domingos y me decían, es que hoy no quiero tocar. Y yo lo primero que les pregunto es, ¿estás en pecado? Si tú caíste, dímelo. No, es que no me siento bien, es que he tenido problemas, es que he tenido dificultades, es que he tenido momentos difíciles esta semana, me siento triste. Y lo primero que yo le digo es, a Dios no le puedes servir por un estado de ánimo, a Dios tienes que servirle por convicción. Si te sientes triste es cuando más debes buscarlo. Si te sientes acongojado es cuando más debes buscarlo. Porque a Dios no puedes servirle y no puedes seguirle por lo que tú sientas, sino por lo que tú tengas aquí en tu espíritu para amarlo y para seguirlo. Acompáñame en una oración esta mañana para poder finalizar este mensaje y poder entregarlo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Hemos compartido tu palabra, que es espíritu y es vida. Te pido, amado Jesús, que hoy, Señor, Padre Celestial, tú toques, Señor, las fibras de nuestra vida, de nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos, Señor amado, que nosotros no somos de los que retrocedemos, ni retroceder es una opción. Y te pido, Señor, que aquellos, Señor amado, que pasan por momentos difíciles, Señor, que pasan por momentos de soledad, Señor amado, que pasan por circunstancias, Señor, de angustia, Padre Celestial, tú, Señor, en este día, Padre, sea su consuelo, Señor. Que tú, Padre Celestial, le muestres, Señor amado Jesús, que aunque pasen por momentos difíciles de pruebas, Señor amado, que pasen por momentos difíciles, Señor amado Jesús, de problemas, Señor, de dificultades, Padre Celestial, siempre vale la pena, Señor amado, caminar, Padre Celestial, en tu palabra, caminar en lo que tú quieres, Señor amado, hacer en nuestra vida y en nuestro corazón. Te damos gracias en esta hora, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria, porque tú eres quien vive y reina. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque a partir de hoy, Señor, mi vida espiritual no dependerá, Señor, de mi estado de ánimo, sino dependerá, Padre Celestial, del propósito, Señor, que debo cumplir en ti, Señor, y de caminar, Señor, en tu palabra, por lo que tú, Señor, eres en mi vida y no por lo que tú me das o por lo que puedas hacer. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, les doy gracias por haberme permitido llegar hasta sus casas en esta mañana con la palabra de Dios, por abrir las puertas al Señor en su casa. Les pido que por favor no se retiren de esta sintonía porque vamos a dar los anuncios de las actividades de esta semana. Les deseo que tengan un resto de día muy feliz y que Dios los continúe bendiciendo. Dios los bendiga. Les damos las gracias por haberse conectado a nuestro culto dominical.
Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas, que la podamos poner por obra. Acordémonos que Dios nos llama a ser hacedores de su palabra y no tan solamente oidores. Entonces les damos las gracias, esperamos que haya quedado sembrada en sus corazones y esperamos que sigan conectados con nosotros.